Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy tenemos el placer de contar de nuevo con el historiador y divulgador histórico Óscar Hernández. Bienvenido, Óscar. Hola Gerión, buenos días. Estoy encantado de estar nuevamente en este podcast de la Biblioteca de la Historia para seguir haciendo esta divulgación histórica de la vida de Calígula, que creo que es tan importante. Y también quería decir que es un placer también el hecho de poder ser yo el que hable en una entrevista, porque normalmente en el podcast de historia tengo tu papel, soy el entrevistador. Así que también mola mucho el hecho de ser yo el que hable, el que exponga un tema y por eso quería decirlo. No, hombre, había que aprovechar todo ese conocimiento que tienes, Óscar, así que vamos, el que es historiador y el que eres el experto en historia eres tú. Yo aquí, pues yo soy un mero aficionado, aunque bueno, me gusta muchísimo la historia y por eso creamos hace ya más de 5 años la Biblioteca de la Historia, porque me gusta el mundo de la divulgación y para eso estamos. Pero bueno, pero eres tú el que entiende y por eso estamos haciendo estos programas en los que demuestras esa sabiduría y en este caso esos conocimientos sobre la figura de Calígula. Así que yo encantado. Y la verdad es que nos están quedando unos programas espectaculares y yo solo invito a nuestros oyentes y espectadores a que escuchen los anteriores para Ujú. ponerse al día y seguir con este programa, creo que es el cuarto ya, sobre El esta cuarto. saga de Calígula. Así que Exacto. introduce el tema y di de lo que vamos a hablar. Exactamente. Bueno, antes de empezar, para todo aquel que no te conozca, Óscar, pues eres graduado en Historia por la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Su pasión por la historia es palpable porque ya en el año 2014 Óscar comenzó con su proyecto de divulgación Historiae, en el que trata de enseñar la historia de la humanidad de una forma rigurosa, amena y muy profesional, dicho en pocas palabras, para todos los públicos. Además, nos trae mucho contenido en su página web, su canal de iVoox, su canal de YouTube y sus redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Óscar también ha colaborado como redactor en las revistas Muy Interesante, Historia Hoy y Egiptología 2.0. Y decir que también participa en otros podcasts como Bellum Artis, Calamares a la Romana y La Biblioteca Perdida, entre otros. Y bueno, como has dicho en este programa, vamos a seguir hablando de la biografía de Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido por todos como Calígula. Después de hablar de la infancia de Calígula, perdón, con todos esos sufrimientos tras la pérdida de su padre, el amado por todos Germánico, y de sus hermanos, y también el destierro de su madre, después de adentrarnos también en los años de su vida con Tiberio en la isla de Capri, tras asistir también a su llegada al trono de Roma, tras el fallecimiento del emperador Tiberio, y tras mencionar en el programa anterior que su principado se podía dividir en dos etapas, el año 39, en el que enfermó gravemente y casi pierde la vida, y el resto de los años en los que estuvo al frente del imperio, pues seguimos con esta apasionante historia. ¿No es así, Óscar? Sí, y simplemente decir que esta enfermedad tuvo en realidad lugar en el año 37, justo 37. justo 6 meses después de que empezara su principado. O sea, es curioso cómo los autores antiguos tratan a este personaje porque o exageran sus cosas buenas o lo demonizan completamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Calígula, él gobernó desde el año 37 hasta el 41 y dividen su principado en dos etapas muy, muy diferenciadas. Los primeros 6 meses, entre marzo y finales de septiembre, octubre del año 37, y el resto, desde otoño del 37 hasta su asesinato en el 41. Y lo cierto es que lo dividen por eso, porque lo polarizan mucho y te dicen que los primeros 6 meses fueron buenísimos, todo fue luz, arcoíris, gatitos y unicornios rosas.
Y después, a partir del año 38, a partir de ese otoño del 37, todo fue terror, todo fue tormentas, ejecuciones, desvaríos, etc. Entonces, vamos a ver que ni una cosa ni lo otro. Por eso en este programa vamos a analizar esos primeros meses de reinado, de principado de Cayo, para darnos cuenta de que no todo fue felicidad, ¿no? Como nos quieren hacer vender. Y después, seguramente, en el próximo programa ya abordaremos esos años terribles de Calígula en el poder para ver que en realidad no fueron tan terribles como nos podemos imaginar, al menos para el pueblo llano. Exactamente. Bueno, siempre se tiende a dividir, ¿no? Cualquier periodo se suele dividir en dos épocas perfectamente diferenciadas y claro, aquí diferencian la primera etapa de Calígula hasta su enfermedad y desde la enfermedad parten como una segunda etapa, también a lo mejor por esos cambios que se dice que hubo en su personalidad, ¿no? Entonces, creo que lo hacen por esto los historiadores o los autores antiguos que han dejado plasmado su historia. Mm. Sí, y cuando en el siguiente programa, cuando hablemos de esto, veremos cómo esto, o sea, me refiero que las causas que achacan los historiadores antiguos a esa supuesta locura de Calígula no son reales. O sea, Calígula no estaba loco. Podría ser un autócrata, eso no te lo quito, Ujú, pero ser un autócrata no te convierte en una persona loca. O sea, son dos cosas muy diferentes. ujú, Entonces, veremos próximamente por qué Calígula no estaba loco y por qué todos los problemas que empezó a manifestar a partir de finales del 37 ya estaban latentes anteriormente, solo que fue a partir de ese momento cuando los empezó a manifestar, pero ujú, ya estaban latentes desde mucho antes. Y precisamente este programa, el que vamos a mostrar hoy, es súper necesario para comprender el siguiente, para comprender ujú. precisamente eso, cómo todo lo que ya iba a suceder, pues se estaba viendo por aquí, o sea, se estaba empezando a manifestar. Sí, vamos a ver el antes y el después, como se suele decir, y para entender Mm, siempre lo que sucedió después, pues es muy importante conocer previamente, digamos, el inicio, ¿no? O la primera etapa. sí. Adelante, Oscar. Nos quedamos en el anterior programa en el momento en el que Calígula asciende al poder, se convierte en emperador. Ya vimos cómo lo había conseguido, ¿no? Con el apoyo de los pretorianos, del prefecto de pretorio Macron, etcétera, y cómo habían sido sus primeras decisiones. Por ejemplo, el hecho de anular el testamento de Tiberio para quitar a Tiberio Gemelo como candidato. Después Mm, lo mandó a asesinar, etcétera, etcétera. Y entonces retomamos este momento de ascenso al poder para estudiar las otras cosas que pasaron más allá de esas decisiones con Tiberio Gemelo y con Marco Julio Agripa, el judío. Por mm, ejemplo, tenemos que Calígula llegó a Roma el 28 de marzo, 12 días después de la muerte de Tiberio. Y ahí, en ese 28 de marzo, dio un discurso ante el Senado que fue totalmente paradigmático de lo que es un discurso presidenciable, ¿no? mm, En ese discurso estaban presentes no solo los senadores, sino también representantes de los equites, de los caballeros, y también estaban representantes del pueblo llano. Y ahí, pues vamos, les hizo la pelota a todo el mundo, se vendió como su pupilo, dijo que compartirían el poder, vamos, que hizo un montón de promesas vamos, parecía que solo le faltaba un arcoíris de fondo resplandeciendo, o sea, me refiero a que yo Va, creo que hizo, los hizo senadores, de, hizo de, Oscar hizo de político, ¿no? sí, Prometió, dio buena imagen para que confiaran en él y luego, total, si he dicho esto, donde digo Diego, ¿no? total. Y yo creo que es que los senadores, o sea, los senadores, si se creyeron ese discurso, serían muy ingenuos. Serían muy ingenuos porque pintaba demasiado bien. Pintaba demasiado bien. Y lo cierto es que al principio,
sea por el motivo por el que sea, pues Calígula empezó a cumplir, digamos, sus promesas de portarse bien, de portarse de manera modélica, y esos 6 meses primero, pues sucedieron con muchas buenas acciones que iremos viendo en este programa. La primera de ellas fue comportarse como un buen heredero de su antecesor y resulta que pues empezó a cumplir algunas de las disposiciones que había dejado escritas en el testamento a nivel económico. Llama la atención, para empezar, que sí cumpliera esto, porque me refiero que él se había encargado de invalidar el testamento de Tiberio, y cuando tú invalidas un testamento, se supone que es el 100% del testamento, no solo lo que se refiere a Tiberio Gemelo, la sucesión y demás. Pues esto se lo saltó, le dio igual, y entonces dijo, aunque el testamento esté invalidado, yo voy a cumplir con lo que fijó Tiberio a nivel económico, y me da igual. Y entonces tampoco, evidentemente, Bueno, nadie le dijo nada en contra. Y no es una mala estrategia. Siempre, a ver, no sé cómo explicarme, pero tú llegas a un sitio de nuevas, tú ves una situación y querer cambiarlo todo es un error. Lo suyo es seguir más o menos unas bases. Si tú hay ciertas cosas que te pueden estorbar, como en este caso Tiberio Gemelo, pues sí que lo puedes quitar, lo puedes modificar, pero siempre tienes que más o menos seguir esas bases y con el paso del tiempo, si ves que esas bases no son las correctas, pues las vas modificando. Pero yo creo que es de buen gestor, ¿no? El llegar a un sitio y decir, bueno, esto está así predeterminado, Tiberio dejó esto escrito, pues esto lo vamos a seguir. Pero lo de Tiberio Gemelo no, que eso ya sí que me molesta. Pues, sí, por eso te digo que está claro que muy legal no era lo que estaba haciendo, muy constitucional no era, pues porque habían invalidado el testamento de un emperador porque les dio la gana, básicamente, pero después dijo, oye, no lo vamos a invalidar al 100% porque esto me interesa, ¿sabes? Para el postureo y para venderme como el nuevo emperador. Entonces, también lo hizo para diferenciarse de Tiberio, porque ya veremos, ¿no?, que en estos primeros meses Calígula va a buscar fijarse en Augusto mucho más que en Tiberio, a nivel de gestión. Y una de las características de Tiberio es que había sido bastante ahorrador o tacaño, dependiendo de cómo lo queramos ver. Y Eso entonces, es. pues, Depende. Tiberio, pues, gastaba poco dinero. O sea, por ejemplo, se dice, ¿no?, que no le gustaba organizar juegos, que no le gustaba organizar espectáculos públicos porque eran muy costosas. Mientras que Calígula va a ser lo contrario. Y los espectáculos de Calígula van a ser los mayores y los más frecuentes. Pues en esto también, en esto del testamento también se va a ver este gasto mayúsculo de Calígula, y es que él no solo va a cumplir con las disposiciones económicas del testamento de Tiberio, sino también con las de Livia Drusila, su bisabuela, la viuda de Augusto, cuyo testamento no se había cumplido precisamente porque Tiberio había dicho que había que ahorrar, y entonces no estábamos para gastar y cumplir lo testado por Livia. Entonces, ¿en qué se gastó el dinero Calígula? Pues, por ejemplo, se gastó 2.000 sestercios por cabeza a cada soldado pretoriano, que Toma son ya. los que le habían apoyado a él, ¿no?, para hacerse con el poder. Para que nos hagamos una idea de cuánto es esta cantidad, 2.000 sestercios es el sueldo que cobraba un soldado normal del ejército, de las legiones, en 2 años. O sea, ¡Ostras! el sueldo que cobraba un soldado normal de las legiones era aproximadamente de 1.000 sestercios al año. Así que el dar a cada pretoriano 2.000 sestercios le estaba dando de golpe el sueldo de 2 años de un legionario. De todas maneras, Oscar, corrígeme si me equivoco, esto era algo, por así decirlo, habitual entre los emperadores, ¿no? Siempre cuando llegaban al trono, de una manera u otra,
se premiaba a los pretorianos, al pretorio se le premiaba de alguna manera o se le daba alguna recompensa. Ya no sé si es por premiar la lealtad que pudieran mantener en ese cambio de reinado, ¿no? De principado, cambiar un emperador por otro, mantenerse leales a ese cambio o digamos, hacer que fuera posible, o por, digamos, premiar o hacer que le fueran leales en lo sucesivo, ¿no? Sí que es algo que fue más o menos habitual, ¿no? Sí, y yo te diría que más bien las dos cosas que has mencionado. Claro. O sea, está claro que hay que comprar la lealtad de los pretorianos. Y esto después sería un problema, me refiero, en el futuro, quiero decir, porque cada emperador tendría que seguir sumando cantidades para comprar ¿no? la lealtad de los pretorianos. Sí. Se dice que, no sé hasta qué punto es real, pero se dice que el emperador Claudio, cuando Calígula fue asesinado, pagó hasta 15.000 sestercios a cada pretoriano para que Ostras. le apoyaran. O sea, estamos hablando de 15 sueldos anuales de un soldado legionario. Aquí podríamos decir, Óscar, la manida frase de Roma no paga de traidores. No, Roma paga para que no sean traidores. Total. Pagamos al mejor postor y los soldados se quedan con quien pague más, está claro. Ya lo Sí. vimos en las guerras civiles, ¿no? de la República Tardía, como pues los soldados, pues eso, iban a quien pagara el mejor postor. O sea, me refiero, Mm, no combatían por un general, por un ideal, sino combatían al mejor postor. Por eso muchas tropas de Marco Antonio se pasaron a Octaviano, o las tropas de Pompeyo se pasaban a Julio César. O sea, es a quien pagara mejor. eso es. Estas manos llenas, ¿no? de repartir dinero siguieron abiertas con más gente. Por ejemplo, Calígula también entregó a los soldados normales, a los Mm, soldados de las legiones, 300 sestercios por cabeza. Es decir, el sueldo, ¿no? De un cuatrimestre. El sueldo mm, de 4 meses se lo entregó de golpe, 300 sestercios por cabeza. También se dice que también pagó una cantidad menos conocida, o sea, no sabemos cuánta, a las cohortes urbanas y a los vigiles, que eran esa especie de fuerza policial que estaba por Roma y también se encargaban de apagar los incendios. Pues también pagó a estos. Y no solo se conformó con el ejército, sino que también para comprar el apoyo popular, Calígula entregó 300 sestercios a cada unidad familiar del pueblo. Es decir, a cada cabeza de familia le entregó mm. 300 sestercios. No, Así que imagínate. iba a decir que era, digamos, o sea, que quiso premiar al funcionariado, ¿no? De decir, venga, vamos a subir a los funcionarios el sueldo. O vamos a darle un premio o una paga de verano o de Navidad, ¿no? Mm. Pero no, al comentar tú lo de las familias también, o sea, a todo el mundo, ¿no? O sea, repartió dinero para todo el mundo. Sí, sí, hay que comprar los votos de todo el mundo. Y la popularidad, esto es como los que se compran seguidores en Instagram o en otra red social. Pues Eso, igual, o sea, no, yo hago un gasto extraordinario y me compro la popularidad de la gente y del pueblo y de todo el mundo. A partir de ese momento me van a querer sí o sí. eso es. Vemos que no hay nada nuevo bajo el sol. Y bueno, una vez que ya estaba cumplido esto, ¿no? Una vez que ya se había comprado la popularidad, entonces empezamos a hacer cosas. En abril, por ejemplo, ¿no? Un par de semanas después de llegar al poder, una de las primeras acciones de Calígula fue empezar a rescatar de la memoria a sus familiares, ¿no? Que habían sido condenados por Tiberio. Entonces Calígula fue a Pandataria y a Ponza, que eran las dos islas en las que estaban su madre y su hermano mayor, Nerón, respectivamente, y rescató ahí sus cuerpos, ¿no? Sus restos mortales, para Mm, llevárselos a Roma. Recordemos que tanto Agripina la Mayor como Nerón habían muerto en esas islas, ¿no? Después de haber sido condenados al exilio.
pues Calígula se trasladó a ellas, a esas islas que estaban justo enfrente de Italia, y se supone que en una ceremonia súper pomposa, ¿no? Con mucha pompa y boato, recuperó sus restos, los metió en unas urnas y los trasladó hasta el puerto de Ostia, después remontó el río Tíber, llegó a Roma y pues colocó sus urnas, ¿no? Con gran ceremonia en el mausoleo de Augusto. Se dice que incluso lo hizo a mediodía para que pues Roma, ¿no? Estaba en su máximo apogeo de gente, ¿no? Haciendo sus tareas cotidianas y así lo vio todo el mundo. ¿No? Para que el postureo fuera máximo. Eso es. Curiosamente, el cuerpo de su hermano ruso, que había muerto en la cárcel, había muerto Sí. en una prisión imperial, no fue encontrado. No Ostras. sabemos qué fue de él, pero una vez que murió en la cárcel, una vez que murió en la prisión, pues su cuerpo no fue encontrado, así que no se le pudo dar el mismo tratamiento que se le había dado a Nerón y a Agripina la Mayor. Pero bueno, aún así, igualmente lo honramos, ¿no? Construyéndole un cenotafio. Sí, lo honró. Mm. Y tú sabes que a mí me gusta mucho incluir fragmentos de los Sí. antiguos historiadores para ver cómo nos contaron ellos algunos de estos sucesos. Y Suetonio describe esta acción de recuperar los restos de su madre y de su hermano de la siguiente manera. Se dirigió a toda prisa a Pandataria y a las Poncias para traer las cenizas de su hermano, de su madre y a pesar de que hacía muy mal tiempo, para que su piedad filial quedara más de manifiesto. Se acercó a ellas con el máximo respeto y las guardó en unas urnas con sus propias manos. Vamos, que Ostras. aquí lo que nos está diciendo es que Calígula se está vendiendo como alguien que es súper piadoso, que trata súper bien a sus familiares, una virtud que era esencial en todo gobernante romano que se preciara. Sí, sí. Pero aquí no acabó la cosa. Los honores a sus padres, tanto a Agripina la Mayor como a Germánico, continuaron a partir de este momento. Por ejemplo, continuando con la madre, se establecieron unos juegos en el circo en honor de Agripina la Mayor. Y antes de empezar, en el desfile inicial, pues hubo un carruaje tirado por unos bueyes que llevaron una estatua de Agripina la Mayor. O sea, para que todo el mundo que había en el circo, que podemos suponer que eran decenas de miles de personas, pues Sí. pudieran ver ese cadro tirado por unos bueyes que transportaba una gran estatua de Agripina la Mayor, que lo cual era un gran honor, o sea, era un inmenso honor haber hecho eso. No, También, lo escenificó todo. sí, sí, sí. También otra cosa que hizo para honrar a su madre fue derruir hasta los cimientos una villa de la ciudad de Herculano, donde ella había estado encarcelada antes de haber sido exiliada en la isla de Pandataria. Entonces dijo, oye, esa casa me la derrumbas hasta los cimientos, ¿sabes? Porque no quiero volver a verla. Y por supuesto, una cosa más que se hizo y que sería presente para todos los personajes sería hacer monedas conmemorativas de estos sucesos. No, o sea, ya sabemos que en la antigua Roma, pues el postureo se llevaba mucho en las monedas. Se hacían Sí. monedas para todo, para todo. Entonces, pues una de las monedas que se hizo en esta ocasión fue una que se ha conservado hasta la actualidad, o sea, la podemos ver, la puede ver la gente si la busca en internet. Es una moneda en la que aparece precisamente ese cadro con la estatua de Agripina tirado por unos bueyes, así que es impresionante. También, por Bueno, supuesto. esto de las monedas, Oscar, perdona que te interrumpa, Sí, es, digamos, la mejor publicidad porque las monedas las tocaba todo el mundo, ¿no? O sea, sí, pasaban de mano en mano y era la manera de que llegara a todo el mundo. Cuando se comerciaba, pues a ti te llegaban monedas y tú en esa moneda podías ver, anda, mira, este es el carro donde estaba Agripina. Entonces, sí. es una publicidad, digamos, masiva, por así decirlo. Claro, o sea, hoy en día,
pues todos hacemos, o todas las administraciones hacen esa publicidad a través de las redes sociales, Mm, o yo qué sé, antes se hacía, ¿no? A través de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación, vamos. Pero tenemos que entender que esos medios no existían en la antigua Roma, evidentemente, así que las monedas eran un gran medio de comunicación, porque, como tú dices, llegaban a todas las partes del imperio, se acuñaban muchas monedas iguales y llegaban desde Britania, ¿no? hasta Siria. Entonces, pues, era la forma más fácil y sencilla de hacer esa propaganda del poder y de demostrar, ¿no? Quiénes eran los importantes en la antigua Roma. eso es. Y veremos, ¿no? Como se hicieron también monedas, o sea, Calígula mandó a hacer monedas en las que se mostraba a Germánico, en las que se mostraba a sus hermanos Nerón y Druso, en las que se Mm, mostraba a sus hermanas, a sus 3 hermanas. O sea, toda la familia apareció en monedas. qué bien. Y precisamente hablando de Germánico, o sea, Calígula hizo una reforma muy importante que fue muy curiosa, y es que le cambió el nombre al mes de septiembre. O sea, hasta ese momento, pues septiembre era septiembre. Se llamaba concretamente Septembris en la antigua Mm, Roma. Pues le cambió el nombre para que fuera germánico. O sea, anda. dejó de llamarse septiembre y pasó a llamarse el mes de germánico. Y Claro. ¿no? Bueno, igual que... aquí Igual, puntualizar que hoy en día hay personas que no se paran, ¿no? A ver de dónde vienen los nombres de los meses. sí, Pero podemos decir que, por ejemplo, marzo es en honor a Marte, a Dios Marte, junio a Juno, por ejemplo, julio es en honor a Julio César, que antes no se llamaba Julio, imagino que por ser el día, Quintilis. Se llamaba exactamente Quintilis. el mes quinto, pero es que luego tenemos agosto, que es en honor a Augusto, que imagino que sería el mes sexto, ¿no? Se llamaría Sestili. sextili, para que veamos cómo la influencia de Roma la tenemos hasta en los propios meses en los que dividimos el año. Y en este caso, como bien apuntas, el mes de septiembre, al final, no llegó a consolidarse, pero fíjate, le puso el nombre de germánico a septiembre. Qué curioso, yo esto lo desconocía, ¿eh? Mm, Pues sí, la verdad es que muy curiosa. Y lo cierto es que no se consolidó como sí sucedió con el mes de julio y el mes de agosto, porque básicamente una vez que fue asesinado Calígula, pues una de las disposiciones que tomó Claudio fue volver al mes de septiembre normal. Mm, mm, Pero nadie cambió lo de julio y agosto, y fíjate, nos ha llegado hasta la actualidad y seguimos sí, llamando julio al mes de julio por Julio César y agosto por Augusto, por el emperador Augusto, César Augusto. Así eso que es. tú imagínate que lo de Germánico se hubiera consolidado, y imagínate, ¿no? En las noticias, el curso escolar comienza el 9 de Germánico. Sí, En vez de pues decir el 9 de septiembre, el 9 de Germánico. Pues claro, ahora lo vemos muy raro porque estamos, o sea, hemos interiorizado el nombre de los meses, ¿no? Pero, pero también hemos interiorizado julio y agosto cuando realmente son el nombre de dos personajes históricos de Roma. Agosto por el emperador Augusto y Julio por ese general, ¿no? Por Julio César, ¿no? Ujú. Pero claro, al interiorizarlo no los ves raros pero, pero, pero realmente no debería de ser así. O sea, deberían de llamarse, pues no sé, digamos, por el ordinal, ¿no? Pero fíjate. Mm. Y como decía, pues también no solo los padres recibieron honores, sino aquí recibió todo el mundo, empezando por sus hermanos y sus hermanas. Para los hermanos, para Nerón y Druso, que estaban muertos en este caso, pues Mm, se encargaron estatuas, hubo varias estatuas para sus hermanos, y también se hicieron monedas, como dije. Hay una moneda muy curiosa en la que se ve a los dos jóvenes montando a caballo con sus mantos volando hacia atrás, y es mm, una moneda espectacular. Y por ejemplo, a las hermanas que estaban vivas, ¿no? A sus 3 hermanas,
pues les dio los privilegios honorarios de las vírgenes vestales. O sea, Anda. no les dijo que, oye, tienen que ser vírgenes vestales y tienen que ser castas y no casarse nunca, sino que les dio los privilegios de las vírgenes vestales sin que tuvieran que ser vírgenes vestales. Hizo trampa. Y sí. ¿Y cuáles eran estos privilegios? Pues, por ejemplo, tener unos asientos buenísimos a la hora de ver los juegos públicos. Mm, Entonces, concretamente, se pudieron sentar con el emperador en la tribuna imperial, en el Pulvinar. mm. Y sabemos, ¿no?, que la tribuna imperial era el mejor sitio, ¿no?, para ver los juegos. Y entonces tuvieron ese privilegio de poder sentarse con el emperador para ver los juegos. Y también una cosa todavía más singular, y es que se incluyó a las hermanas en las fórmulas estándar que tenían que decir los cónsules para jurar fidelidad al emperador. O sea, se supone que los cónsules todos los años, cuando empezaban su mandato, ¿no?, y después los sustitutos, pues tenían que jurar lealtad al emperador. Y pues decían una fórmula, ¿no? Decían una oración, un texto. Pues Mm. en ese texto no solo tenían que jurar lealtad al emperador, sino que también tenían que jurar lealtad a las hermanas del emperador. Toma ya. O sea que o sea, es totalmente extraordinario porque de las hermanas, ¿no?, que no tenían ningún papel político y aún así tenían que jurarles lealtad. Bueno, en todo esto que estás explicando, Oscar, vemos el amor que Calígula tenía hacia su familia. O sea, lo Mm, primero, el rescatar los restos de su madre y de su hermano, eh, y luego darle privilegios a sus hermanas y luego el cambiarle el nombre a Septiembre y poner el nombre de su padre, de Germánico. O sea, mm. estos primeros actos vemos que el amor hacia su familia era incondicional. Sí, pero con matices. Con, con matices porque no Siempre, podemos olvidar. No. siempre, Oscar, perdona que te interrumpa, todo tiene matices, nada es blanco o negro, el mundo se mueve por grises, Sí. así que, bueno, te dejo que expliques. Nada, simplemente quería decir que evidentemente estos actos demuestran el amor de Calígula por su familia, pero con matices en el sentido de que no lo hacemos gratuitamente, me refiero porque me da la gana. Lo hacemos porque es un acto de propaganda enorme, Ujú. ¿no? Me refiero que porque nos viene bien políticamente hablando, porque nos viene bien que Calígula muestre su amor a la familia, porque eso es una virtud romana. Es una Sí, virtud eso es. romana mostrar tu amor por tu familia y te hace buen gobernante de cara a Mm, la opinión pública. Porque, ay, mira, que bien trata a su familia, sí. es un buen romano. O sea, el buen romano es aquel que trata bien a su familia y sobre todo, de un líder, de un gobernante, de un emperador, se busca eso, que trate bien a su familia, que trate bien al pueblo, que sea generoso, que sea ¿no? Pío, etcétera. Por eso Entonces, también le venía en- bien esto. entonces, Oscar, ¿estás insinuando de que no tenía amor a su familia? ¿De que lo hacía solo por quedar bien o por dar buena imagen política? ¿Estás insinuando eso? No, o sea, yo digo o sea, que evidentemente nosotros no Sí. podemos meternos en su cabeza. No podemos averiguar cuál era su opinión verdadera Mm. acerca de su familia. Pero está claro que las dos cosas se juntaron. O sea, Sí, lo haría es con como... lo haría con una doble vertiente. O sea, Exacto. es posible que sí que amara a su familia de una manera enorme, pero claro, estos actos le servían también para quedar muy bien. O sea, darse, Sí, como se suele decir, darse el pego, ¿no? O sea, como sí. una doble vertiente. Mm, Sí, y te pongo otro ejemplo que nos sonará muy cercano de esto, y es, por ejemplo, los romances de Cleopatra, de la reina Cleopatra VII, con Julio mm. César y después con Marco Antonio. Uno podría preguntarse, ¿estaban de verdad enamorados? Tanto con Julio César como con Cleopatra, con Marco Antonio. ¿Estaban de verdad enamorados? ¿Había un romance de verdad? ¿O fue simplemente cuestiones políticas? ¿No? Porque Mm. podría pensarse que Cleopatra se enrolló con Julio César y después con Marco Antonio, no porque estuvieran enamorados, sino simplemente porque le venía bien para conseguir poder en Egipto, ¿no?
afianzar su poder, para extender sus dominios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque sabemos que Marco Antonio, por ejemplo, amplió los dominios de Cleopatra y después a sus hijos les prometió todo lo que supuestamente iba a conquistar en Oriente. Entonces, tenemos que dudar, ¿no? Hasta qué punto su romance era de verdad o simplemente era una cuestión de conveniencia política, ¿no? Igual que a los romanos también les interesaba llevarse bien con Egipto, porque Egipto era la tierra más fértil del Mediterráneo. El granero de Roma. Exacto, entonces a los romanos les convenía también llevarse súper bien con Egipto, ¿no? Por cuestiones económicas. Entonces también podemos cuestionar ese romance, esos dos romances famosos de la antigüedad, que no significa que todo fuera una farsa y no estuvieran enamorados. Por supuesto que podrían estar enamorados, ¿no? Y tuvieron hijos. Pero la cuestión es hasta qué punto fue un romance y hasta qué punto fue un matrimonio de conveniencia. Pues esto igual. Y después, lo cierto es que los honores que Calígula distribuyó a su familia no se quedaron con su círculo íntimo, con sus padres y sus hermanos, sino que también recibieron honores, por ejemplo, su abuela Antonia la Menor. Esta abuela que lo había cuidado después de que su madre había sido condenada al exilio. Pues Antonia la Menor, por ejemplo, se la equiparó a Livia Drusila, a su bisabuela. ¿Por qué? Porque se le concedió, por ejemplo, el título de Augusta. O sea, una vez que había muerto el emperador César Augusto, pues a su viuda, ¿no? A Livia Drusila, se le concedió el título de Augusta y fue adoptada póstumamente, así que pasó a ser Julia Augusta. Y Antonia, en este caso, se le concedió el título de Augusta y también los mismos privilegios de las vírgenes vestales para sentarse en los asientos imperiales durante los juegos. Pero lo cierto es que estos privilegios, estos honores, no los pudo disfrutar mucho porque Antonia la Menor murió el 1 de mayo del 37. Es decir, menos de 2 meses después de que Calígula ascendiera al poder. También. Era una mujer muy vieja ya, tenía 70 y pico años, así que pues seguramente fue una muerte natural. Y después también, y esto es lo más curioso de todo, también fue honrado Claudio, el tío de Calígula y futuro emperador, que era, Claudio, recordemos, era hermano de Germánico y por tanto tío paterno de Calígula. Pues Claudio, por sus problemas físicos, ¿no? Sabemos que había sido ignorado y vapuleado toda su vida. O sea, la familia real lo escondía, o sea, no le había dado ningún cargo, ni político militar. Vamos, que en el momento de ascenso de Calígula al poder tenía 46 años y nunca había ejercido cargo político alguno. No había iniciado el cursus honorum, ni había estado en el Senado, absolutamente nada. Simplemente era un ecuestre, ¿no? Era como el líder de los ecuestres y ya está, o sea, porque la familia real lo había ocultado, ¿no? Porque no querían mostrar sus discapacidades, ¿no? Entonces, pues, Calígula, al contrario de lo que decía su familia, lo sacó al público, ¿no? Dejó de ser ignorado y no solo dejó de ser ignorado, sino que lo nombró cónsul de golpe. O sea, ¡ostras! Sí, o sea, no había ejercido cargo político en la vida y de repente a los 46 años lo nombra cónsul. O sea, da igual el cursus honorum, yo te nombro cónsul de golpe. Porque el primer consulado de Calígula va a ser precisamente en ese año 37, a partir del 1 de julio. Y entonces, pues su colega consular fue su tío Claudio. Y fueron los dos cónsules, pues, entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Solo duró 2 meses ese consulado. Entonces, pues, eso fue un gran honor, ¿no? O sea, que el primer consulado del emperador fuera en ese mismo año 37 y que el colega fuera Claudio. Sí. Y después, a partir de aquí, pues, tenemos que una vez que ya tenemos satisfecha a la familia, ¿no? Que ya hemos honrado a todo el mundo está contento,
también está contento el pueblo porque lo hemos sobornado, está contento el ejército porque lo hemos comprado, está contento todo el mundo. Pues ahora sí que empieza el gobierno, sí que empezamos a gobernar y a hacer cosas, ¿no? Para hacer leyes, ¿no? Y esas cosas. Por ejemplo, una de las primeras acciones que tomó fue acabar con los procesos de Majestas. ¿Qué eran los procesos de Majestas? Pues aquello que había causado el terror durante el principado de Tiberio, ¿no? O sea, se supone que los delitos de Majestas se utilizaban para acusar y condenar a gente que había cometido delitos contra el Estado o contra el emperador. Pero la cuestión aquí era qué se considera un delito contra el Estado o contra el emperador. Entonces, pues, durante el principado de Tiberio se cometieron muchísimos abusos porque se tomaba esta acusación muy a la ligera y todo el mundo podía ser acusado de haber cometido un delito contra el Estado o contra el emperador. Así que muchísimos senadores, muchísimos nobles y demás fueron pues, obligados a suicidarse o ejecutados o exiliados por culpa de este delito que ya vemos que efectivamente se salió de madre, ¿no? O sea, lo abusaron de él completamente. Pues Calígula lo que hizo fue abolirlo. Dijo, se acabaron los delitos de Majestas. O sea, voy a quitar este delito del Código Penal y entonces ya no existe. Y de hecho no solo no existe en el futuro, sino que pausa totalmente los procesos que están abiertos ahora mismo. Se pausa totalmente y todo, o sea, ha desaparecido por completo. Y también lo aplicó de forma retroactiva. O sea, dijo, todos los que actualmente están exiliados por un delito de Majestas, pues serán amnistiados y pueden volver a Roma. Igual que todos los que están en la cárcel, si había alguien en prisión, pues serán liberados porque, ya te digo, hay una amnistía general para todos los que están actualmente encarcelados o exiliados por esta Majestas. Qué curioso. No sé qué sentido podría tener esto, Oscar. Porque, Pues, porque sí, como dices, es como una amnistía general, no sé. pues básicamente, como decía, pues diferenciarse de Tiberio. O sea, Vale. él quería diferenciarse lo más posible de Tiberio y asemejarse a Augusto. Entonces, pues, si no había mejor manera de diferenciarse de Tiberio que acabar con el reinado de terror que había provocado el abuso de este tipo delictivo. Entonces, pues por eso acabó con ello. Y no solo acabó con este delito y amnistió a la gente, sino que incluso los expedientes, los documentos públicos en los que se abordaba cada proceso judicial, fueron quemados en una gran hoguera que se hizo en el foro. O sea, mayor posterior imposible. O sea, Calígula organizó una gran hoguera en el foro y quemó todos los documentos en los que se hablaban acerca de los procesos judiciales de estos delitos de Majestas. Y también dijo que en el futuro eso, no iba a admitir nada más. Perdona que te interrumpa, Oscar. ¿Sí? Imagino que mucha de la gente que fue amnistiada guardaría aprecio o tendría, digamos, una deuda pendiente con Calígula, porque claro, de repente, o sea, ese cambio de emperador les trajo la libertad y dirían, bueno, Calígula es el que me ha liberado, es el que ha paralizado este proceso que iba contra mí, o sea que, ojo, aquí parece que fue, digamos, también a lo mejor un as que se sacó bajo la manga Calígula y se ganó cierta simpatía de ciertos sectores, ¿no? Evidentemente, al 100%. O sea, no podemos olvidar que Roma era una sociedad clientelar que se basaba en las clientelas. Entonces, se basaba en los favores de unos a otros y las deudas. Entonces, pues, Calígula no solo compraba el favor de la gente con dinero, sino también con este tipo de favores. Oye, que gracias a mí has podido volver del exilio o has podido salir de la cárcel o tu familia ha podido recuperar sus bienes, ¿no? Tu casa o lo que sea,
pues me lo debes, ¿sabes? Ahora estás en deuda conmigo. Mm. Entonces, Claro, evidentemente lo hacía por eso. esto que hizo Calígula también se puede deber a que él analizara esos procesos, ¿no? Y esa clase de delitos y esas, digamos, encarcelaciones, destierros, y dijera, es que esto es injusto, ¿no? Esto, en este caso concreto, fue porque se le fue la olla a Tiberio. En este caso también. Aquí es algo injusto. En este caso también habla mal del propio emperador Tiberio porque lo hizo para vengarse, ¿no? Digamos que también eso pudo ser, ¿no? En cierto modo. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el emperador Tiberio no lo hizo todo de su voluntad, quiero decir. Todas las condenas de Majestas tenían que ser aprobadas por el Senado, por ejemplo. Vale, 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 O vale. sea, Entonces, entonces, me refiero, el Senado era como mínimo tan culpable o tan como Tiberio. implicado como Tiberio, porque Vale, era vale, el vale. Senado el que condenaba a esta gente, ya Mm, fuera a la ejecución, al suicidio, al exilio, a lo que sea, pues era el Senado quien los condenaba. Y si el Senado no lo hubiera hecho, pues no se habría condenado a estas personas, pero evidentemente el Senado rara vez contradecía lo que decía el emperador. Pero vamos, que mm, eran igual de culpables. Y también culpables en el sentido de que en el Senado es donde nacían la mayor parte de estas acusaciones. O sea, eh, Tiberio era el que daba la orden, ¿no? Digamos, pero las acusaciones le llegaban a él, ¿no? O sea, le llegaban a sus oídos, oye, que fulanito de tal va contra tuya, ¿no? Está conspirando contra ti o ha dicho cosas malas de ti. Entonces Tiberio tomaba la decisión de condenarlo. Pero la iniciativa había salido del Senado, ¿no? Pues sobre todo por rivalidades políticas, porque estamos en un momento, ¿no? De enorme de rivalidad política, y entonces nos vamos a cargar a un enemigo no de forma legítima, sino pues acusándolo de mayestas. Pues te inventas un rumor, ¿no? Te vale, inventas vale. un rumor de que fulanito de tal ha dicho cosas que no debería. Entonces lo acusamos de mayestas. Oye, que después resulta que se hace un juicio y resulta que era inocente, porque el otro se lo inventó. Pues no siempre los condenaban, pero lo cierto es que aunque no siempre los condenaran, acusarles del delito de mayestas era una forma muy popular y extendida de acabar con un enemigo político. Claro, claro, el señalizarlo, en principio ya el rumor de que esa persona está siendo procesada por eso ya Sí, le da una imagen muy mala, aunque luego sí. Bueno, eso nos podemos retrotraer a nuestros días, en todo sí, eso, para que veamos. Es los que, bulos, sí. bueno, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Es que esa frase que es muy manida, es muy Sí, repetida, es tan cierta como, vamos, pero bueno. Pues nada, sí, continúa, Oscar. sí, porque al fin y al cabo lo que importa, y esto también se aplica a nuestros tiempos, al siglo XXI, lo que importa no es la verdad, lo que importa es el relato. Lo que importa es el relato, o sea, lo Eso que te es. hagan vender a la opinión pública. A nadie le Exacta- importa la verdad. exactamente, exactamente. La verdad que desgraciadamente es así, es muy triste admitirlo, pero sí. La verdad que ese relato, el que sabe manejarlo mejor, es el que al final se lleva al gato al agua y vamos, el que se lleva, digamos, los honores Mm, y el que destruye, digamos, al contrario. Es triste, pero es así. sí, sí. Y de hecho, como tú decías, esto no se ha inventado hoy. Se lleva gestionando desde la antigua Roma. Ahí ya la verdad no importaba, lo que importaba era el relato. Y muchas veces, si te acusaban, por ejemplo, de mayestas, a lo mejor no era verdad, pero si no lo podías demostrar, si no podías demostrar que eras inocente, pues te veías obligado, pues eso, a suicidarte o a exiliarte o a lo que fuera, aunque no fuera verdad, porque ya, pues, tu dignidad, tu reputación había quedado manchada. Y otras cosas que hizo Calígula en estos primeros meses, ¿no? Pues fue, por ejemplo, demostrar su humildad
ya te digo que todo hay que entenderlo desde el punto de vista del postureo, prohibió hacer estatuas suyas en la ciudad de Roma. O sea, dijo, por favor, chicos, yo soy una persona súper humilde, ¿no me ven? Soy una persona súper humilde y no quiero, o sea, prohíbo que se hagan estatuas mías, ¿vale? Y entonces, pues eso, se prohibió totalmente que se hicieran estatuas suyas en Roma. Fuera de Roma sí se pudieron hacer, pero por lo menos en la ciudad de Roma se prohibió totalmente. Y también se prohibió que se hicieran sacrificios en honor del emperador, en honor de Calígula. O sea, se sacrifica a los dioses, pero no al emperador, porque ya sabes, yo es que soy súper humilde, entonces no quiero que sacrifiquen en mi honor. También otra cosa importante, y es que acabó con la censura de ciertas obras escritas. O sea, desde tiempos de Augusto había ciertos autores que eran censurados, que eran perseguidos por sus posturas políticas, ¿no? Porque o bien criticaban al principado, criticaban al emperador, o, por ejemplo, se posicionaban del lado de los antiguos republicanos, ¿no? Por ejemplo, había gente que hablaba muy bien de Pompeyo o hablaba muy bien de Bruto y de Casio, ¿no? De los cesaricidas. Entonces, pues, ese tipo de obras se censuraban, ¿no? Porque iban en contra del régimen. Pues Calígula lo que hizo fue acabar con la censura y decir que esas obras podían circular con total libertad. Incluso eso, las obras que hablaban mal del régimen, las obras que hablaban bien de Bruto y de Casio, etc. Por ejemplo, tenemos el caso de tres hombres cuyas obras pues, fueron eso, circuladas de nuevo, que eran Tito Labieno, Cremusio Cordo y Casio Severo. Pues estos tres escritores que habían estado censurados durante mucho tiempo volvieron a circular libremente por las calles de Roma y por el imperio. Bueno, esto, como bien has explicado al principio, sí que parece un mundo ideal, ¿no? O sea, libertad Sí. para los que estaban encarcelados por la Mayesta, libertad de prensa, por así decirlo, ¿no? De publicar obras, o sea, estas censuras que habían se retiran. No sé, parece un mundo ideal, ¿no? Total, sí. Pero como todo mundo ideal, siempre hay una parte oscura que no vemos. Siempre hay una parte ocultada. Y esta es la que voy a mencionar ahora mismo. Porque claro, si un oyente de la Biblioteca de la Historia ha escuchado los demás programas y ahora escucha este, a lo mejor se está preguntando, ¿cómo una persona como Calígula, que no tenía casi ninguna experiencia política, diplomática, etcétera, pues de repente se convierte en el gobernante ideal, ¿no? O sea, un chico de 24 años, o sea, que en este momento tenía 24 años, que no tenía apenas experiencia, ¿cómo de repente se convierte en el gobernante ideal? Y es porque no, o sea, básicamente él era la cara visible, evidentemente, del gobierno, pero los que de verdad gobernaban, los que manejaban al títere del emperador, eran dos personas que estaban detrás de él, precisamente los que habían ayudado a ascender al poder. Por una parte, el prefecto del pretorio, Macron, y por otra parte, Marco Junio Silano, que era un senador y que, aparte de ser uno de los senadores más importantes de ese momento, era su ex suegro. O sea, Sí. recordemos que Calígula se había casado con Junia Claudila mientras todavía estaba en Capri y esta había muerto pronto, ¿no? Había muerto de parto. Pero el hecho de que muriera su esposa, pues no cortó la relación que el futuro emperador tendría con su suegro, con Marco Junio Silano. Y cuando este llegó al poder, cuando Calígula llegó al poder, pues esa relación se mantendría. Y Marco Junio Silano seguiría teniendo una gran influencia sobre Calígula y junto a Macron serían los titiriteros que moverían a Calígula y que le dirían qué es lo que tenía que hacer en cada momento para que el pueblo de Roma lo viera como el gobernante soñado. Esto que comentas, Óscar, es la noche y el día con la actualidad. O sea, los políticos de la actualidad tienen 500.000 de asesores y siguen haciendo las cosas mal. Y Calígula Total. tenía 2 asesores y estaba gobernando de una manera que, por lo que comentas, parece el gobierno ideal, el mundo ideal, ¿no?
Pero bueno, es curioso, es curioso. Sí, y aquí te traigo un nuevo fragmento Mm, de un autor antiguo, en este caso de Filón de Alejandría, que era un autor judío, y nos cuenta, por ejemplo, qué es lo que hacía Macron para que el pueblo viera a Calígula como un buen gobernante. Y es, ya te digo, un fragmento exquisito. Dice, así pues, cuando veía a Cayo dormirse en un banquete, lo despertaba, preocupado por el bien y la seguridad del mismo, mm. sabiendo que quien duerme es fácil víctima de acechanzas. Cuando lo veía excitado por espectáculos de danzas, o a veces tomando parte en ellas, o no ya sonriendo con placidez y suficiente compostura, sino riendo a carcajadas en actitud demasiado infantil ante representaciones desvergonzadas y sarcásticas, o fascinado por la música de citaristas y cantores de coro, y a veces cantando también él a la par de ellos, Macron, sentado o recostado cerca, le llamaba la atención y procuraba moderarlo. Toma ya. O sea, O que sea, no era solo los consejos que le daban, sino se fijaban en la imagen que tenía que dar. O sea, sí, tenía que ser buen gobernante a la hora de dictar leyes o digamos, o dar las directrices, pero además la imagen, que sí que es cierto, la imagen es fundamental, se cuidaban mucho de que no diera una imagen o demasiado infantil o, o eso, o diera mala imagen si se dormía en un banquete. Bueno, esto, vamos, curioso, ¿no? Lo siguiente. sí, sí, y es curioso, ¿no? Cómo manipulan supuestamente al emperador para que hiciera todo lo que querían y, ¿no? Y se comportara como él quería que se comportara. Y aquí conectamos con ese principio del programa en el que decía de que no es oro todo lo que reluce. O sea, ¿por qué Calígula es un buen gobernante, entre comillas? Porque está asesorado, está dirigido, está manejado por Macron y por Silano. Y después, ¿por qué se convirtió, digamos, en un mal gobernante? Porque Calígula, harto de que lo estuvieran manipulando, pues ya vemos, ¿no? Como después de su enfermedad, lo primero que hizo fue cargarse, ¿no? Eliminar tanto a Silano como a Macron. Entonces, sin tener su dirección, ¿no? Sin tener sus directrices, pues Calígula empezó a hacer lo que le da la gana y entonces ya empezó, ¿no? Ese reinado del terror, ¿no? Que los autores quieren vendernos, simplemente porque ya no estaba guiado por esos estadistas, ¿no? Que le manipulaban, sino que ahí ya empezó a hacer lo que le da la gana. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a lo mejor si Calígula, desde el minuto uno, desde que muere Tiberio, hubiera hecho lo que le dio la gana, pues los autores antiguos nos habrían dicho que desde el minuto uno fue un reinado del terror. Pero como el reinado del terror supuestamente no empezó hasta después de la enfermedad, pues ahí vemos una de las respuestas, ¿no? O sea, que Calígula siempre fue de la misma manera, solo que al principio estaba manipulado, estaba dirigido por unas personas que evidentemente no lo hacían solo por el bienestar de Roma, sino por su propio bienestar, por su propio beneficio político. Evidentemente, estar tan cerca del emperador y decirle todo lo que tenía que hacer, pues les traía a ellos un gran poder, una gran popularidad, un gran dinero, ¿no? Muchos beneficios. Entonces, dirigían a Calígula no solo para el bienestar de Roma, sino para su propio bienestar, para perpetuarse ellos en el poder. O sea que se nos van despejando muchas incógnitas que teníamos desde el principio y ya vamos viendo cuáles son las razones por las que hizo una cosa en un principio y luego empezó a hacer otras. Sí. Y ahí también vemos una cosa, y es que, como sucede hoy en día, pues Calígula no escribía sus propios discursos, sino que se los escribían, ¿no? Sus asesores, ¿no? O quien fuera. Y hay un discurso de estos primeros meses de Calígula que es muy famoso, que es el discurso que pronunció el 1 de julio del año 37, en el momento en el que asumió ese primer consulado
en el que tenía como colega a su tío Claudio. Supuestamente este discurso fue tan maravilloso, tan espléndido y tan prometedor y tan pelotero, ¿no? con los senadores, que el Senado ordenó que ese discurso fuera recordado, fuera escrito, etcétera, y que todos los años se volviera a leer el discurso en la misma fecha para recordar lo bueno que había sido el discurso. O sea, Joder, se ordenó eso, que el discurso fuera leído todos los años en público. También es qué cierto bueno. que, por ejemplo, Dion Casio establece un matiz aquí, y es que, según Dion Casio, esa orden de que el discurso fuera leído todos los años se hizo para que el emperador no olvidara sus buenas palabras. Ah, amigo. O Por sea, cierto, oye, sí, la hemeroteca, te sacamos la sí, hemeroteca. eso. No tendremos por casualidad lo que dice ese discurso, o nombran el discurso, pero el discurso no ha quedado registrado. Sí, ha quedado registrado, supuestamente, ¿no? Porque una cosa es lo que Sí, digan los autores antiguos y otra cosa es lo que sea la realidad, pero no lo tengo aquí. vale, Lo, vale. lo Pues podría nada. buscar en otro momento y lo comentamos. Pues mira, en el próximo programa, que va a ser un programa donde ya vamos a hablar de las Mm, cosas malas sí. que se le achacan a Calígula, lo podemos traer para, digamos, recordarle al propio Calígula lo que dijo en su primer discurso, en su famoso discurso. Total. Y para terminar este programa, este cuarto episodio de la saga, tenemos que llegar al clímax de este consulado que tuvo Calígula durante 2 meses, entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Y es que se celebró unas enormes celebraciones, unos enormes festejos por la solemne consagración del templo del Divino Augusto. O sea, vamos a ponernos en situación. Muere Augusto, muere el emperador César Augusto, y se hace el proceso para divinizarlo. Y Augusto se convierte oficialmente en un dios. Entonces, como todo dios, pues necesita un templo donde adorar a ese dios. Entonces, Sí. durante el principado de Tiberio, se hicieron las obras para construir el templo del divino Augusto. Y curiosamente, el templo vino a inaugurarse, vino a consagrarse a finales de agosto del 37. Es decir, que coincidió el final de su primer consulado con la consagración del templo del Divino Augusto. Y para celebrar la inauguración, ¿no?, de este templo tan importante, como decía, pues hubo unos festejos súper enormes en Roma. Por ejemplo, hubo banquetes mega enormes para los senadores y sus esposas, ¿no? En los que pudieron participar todos los senadores y sus esposas. Pero también se distribuyó un montón de alimentos al pueblo llano, ¿no? O sea, se distribuyó un montón de comida al pueblo llano de forma gratuita, ¿no? Siempre estamos comprando los votos. Y también para comprar el favor popular, pues se organizaron unos juegos públicos sin precedentes, ¿no? Unos juegos públicos espectaculares. Si creemos a los autores antiguos, en esos juegos, por ejemplo, se organizaron una caza de animales salvajes que incluyó 400 leones y 400 Ostras, osos. O sea, imagínate, ostras. imagínate lo que es ver en el circo a 400 leones y 400 osos. O sea, 800 animales. Madre. Sí, Lo que de, de esto no se habla mucho, pero en el circo y posteriormente en el anfiteatro, además de hacerse eh, lucha de gladiadores, pelea de gladiadores, también se hacían muchos espectáculos con animales donde se enfrentaban personas con animales, animales con animales, y bueno, se hacían auténticas masacres, no solo de personas, que Mm, en principio es lo más desagradable, ¿no? Y lo más condenable, pero también hacia animales, sí. sí. Y de hecho, tengo que decir una cosa, y es que los espectáculos de gladiadores no son como los imagina el público, y eran de hecho el tipo de espectáculo, digamos, menos frecuente de los que podía Mm, haber. O sea,
a lo mejor, ponle tú que había 2 o 3 espectáculos de gladiadores al año. O sea, era una cosa súper poco frecuente, ¿no? Ponle tú eso. Como mucho, 4 espectáculos de gladiadores al año. Y, por supuesto, no son como los que vemos en las películas, no son como los que vemos en Gladiator o Gladiator 2 o en todas estas series de gladiadores. O sea, no combatían a muerte. La mayor parte de los combates de gladiadores no eran a muerte. No, aparte de que todo lo que vemos no era cierto. Pero bueno, si quieren conocer el mundo de los gladiadores, por supuesto, yo les invito a escuchar los podcasts que hay sobre el tema, por ejemplo, tanto en Historia como en otros sitios. También hay podcasts dedicados al mundo de la gladiatura. Pero lo cierto es eso, que Calígula supuestamente organizó estos juegos públicos en el que había, pues eso, caza de supuestamente 400 leones y 400 osos. Pero no se quedó contento con eso. Y es que también se hicieron decenas de carreras de carros. O sea, supuestamente hubo 2 días de carreras de carros. En un solo día se hicieron 40 carreras de carros y en el segundo día se hicieron 20 carreras de carros. O sea que en 2 días hubo como 60 carreras de carros. Imagínate. Ostras. Y Qué bueno, qué bueno. después, también, uno de los momentos culminantes de estos juegos fue que Calígula desfiló en un carro tirado por 6 caballos. O sea, esto puede parecernos súper normalito, pero lo cierto es que era excepcional, porque nunca un líder, nunca un emperador había desfilado en un carro tirado por 6 caballos. O sea, lo normal, pues eso era 2, 4, pero 6, pues, era una extravagancia. Entonces, pues, también Sí. eso fue nuevo. Me veo a los ingenieros ahí. Vamos a ver cómo podemos distribuir las cuerdas, los enganches para que quepan aquí 6 caballos para tirar del carro. Sí, y aquí el autor de Antiguo que nos transmite, por ejemplo, esta descripción acerca de los festejos, nos dice otra cosa, y es que Calígula hizo algunas medidas para garantizar que la mayor parte de gente pudiera asistir a estos festejos. Vamos, que nadie tuviera excusas para no asistir. Entonces, Dion Casio nos lo cuenta de esta manera. Para que nadie tuviera excusa alguna para no asistir al teatro, pues se indignaba terriblemente si alguien faltaba o, mediado el espectáculo, se levantaba y se iba, aplazó todos los juicios y suspendió todos los periodos de duelo. Por primera vez se colocaron cojines en los asientos de los senadores, de modo que ya no tuvieron que sentarse sobre las maderas desnudas. También se les permitió llevar sombreros al teatro, al modo tesálico, para que no sufrieran los rigores del sol. Qué bueno, qué bueno. Ostras. Sí, Así bueno, que, esto del teatro, del circo y todo eso, como se suele decir, ¿no? Pan y circo, ¿no? Mantener a la gente contenta con espectáculos y con comida, con la comida básica, ¿no? sí. Así que vamos, que no nos extraña nada que Calígula en realidad fuera un emperador súper popular y súper querido por el pueblo. O sea, me refiero que ha pasado la historia como ese supuestamente terrible emperador que estaba loquísimo, etcétera. Pero lo cierto es que esa no era la percepción del pueblo llano. Tanto al principio como después, Calígula va a ser un emperador súper popular y súper querido por el pueblo llano porque les daba lo que querían. les daba alimentos gratuitos, les daba dinero, les daba espectáculos, vamos, que les daba todo lo que quisieran. Entonces, pues, evidentemente, si ha pasado con esa mala fama, fue porque los que escribieron la historia fueron los senadores, fueron los nobles, que son a los que perjudicó y a los que no les caía bien. Eso es. Así es. Así que con esta puntualización, con esta búsqueda de la popularidad de Calígula, vamos a terminar hoy, ¿no? Con esa puntualización, porque en esto, para terminar, ¿no? En esto también se diferenció Calígula de Tiberio. Y es que a Tiberio le daba igual ser querido por el público.
O sea, ser querido por el pueblo ya no. A él le daba igual. O sea, él se centraba en hacer una buena gestión del imperio, en gestionar el gobierno, y le daba igual si era querido por el público. Por eso se retiró a la isla de Capri, ¿no? Porque le daba igual lo que opinara la gente. Y por eso también era súper ahorrador e hizo muy pocos espectáculos públicos durante su principado, porque ya te digo, no buscaba la popularidad, le daba igual. Mientras que Calígula va a ser al revés. O sea, Calígula va siempre a estar muy preocupado acerca de la popularidad, de su imagen pública, etcétera. Pues bueno, ha sido un programa muy interesante viendo esa primera parte, ¿no? Del Principado de Calígula, cómo fue dirigido, ¿no? por Macron y por Silano, le fueron diciendo lo que tenía que hacer para quedar bien ante el pueblo. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. En el siguiente programa ya veremos su otra cara, ¿no? La otra cara de la moneda, por así decirlo. Así que nada, espero que a los oyentes les esté gustando esta serie o esta saga sobre Calígula. Y nada, seguiremos con más programas. Y nada, como siempre, Óscar, gracias por venir a la Biblioteca de la Historia a traernos estos capítulos históricos. Muchísimas gracias a ti, Gerión, por invitarme. Eso ante todo. Y muchísimas gracias, como siempre, tanto a los oyentes como a los espectadores de la Biblioteca de la Historia, que son los que motivan a hacer programas tan buenos como este de la Biblioteca de la Historia. Así es. Como siempre, dejaré en la descripción del audio los enlaces a tu página web, a tus canales de divulgación y a tus redes sociales. Y nada, muchísimas gracias a los oyentes por escucharnos, por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo enorme.